con nuestra sesión del curso de calidad. Semana 4, distribución de frecuencia. Muy bien, iniciamos con la charla de cuidado del medio ambiente. Muy bien, nuestra charla del día de hoy. Ahorra energía con la computadora. Cada vez que dejamos encendida la computadora y no la estamos empleando, malgastamos energía y esto tiene consecuencias. A ver, ¿se me escucha correctamente? ¿Se me escucha correctamente? Creo que la de esta abajo, hasta arriba. Ah, ya, gracias Ismael. Gracias. A ver, continuamos. A ver, repito, cada vez que dejamos encendida la computadora y no la estamos empleando, malgastamos energía. Y esto tiene consecuencias. Consecuencias. En el ambiente, contribuye con el calentamiento global. En el trabajo, incrementa la facturación por consumo de energía. También la disminución de la vida útil de los equipos. Por cada kilowatt hora de energía eléctrica que consumimos, emite aproximadamente 800 gramos de dióxido de carbono. Hay que gestionar adecuadamente el consumo de la energía de la computadora. Apaga la pantalla del monitor cuando hagas paradas cortas de 10 minutos para no gastar energía innecesariamente. Durante estos breves periodos de tiempo, ¿sabías que el monitor es la parte de la computadora que más consume energía? El monitor consume del 70 al 80% de la energía. Ajusta el brillo de la pantalla del monitor a un nivel medio. Cuanto más brillo tiene la pantalla, más energía se necesita. Utiliza salvapantallas de color negro. Las fotografías son muy brillantes y consumen más. Es recomendable configurarlo para que se active tras 10 minutos de inactividad. Por último, apaga la PC cuando no la utilices. Con esto no solo ahorraremos energía y limitaremos su consumo, sino que también nuestra PC dejará de ser vulnerable a las posibilidades de la variación del voltaje. A ver, un momento. Muy bien. Avanzamos. Semana 4, distribución de frecuencia. Objetivo específico. Al finalizar la sesión, los participantes serán capaces de construir diferentes tablas de distribución de frecuencia para resumir y describir diferentes tipos de datos. ¿Qué es una variable estadística? Una variable estadística es una característica que puede fluctuar y cuya variación es susceptible a adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse o observarse. Las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría. Característica de interés sobre cada elemento individual de una población
o muestra, ¿no? Una variable estadística. Puede ser una característica de interés sobre cada elemento individual de una población o sacar una muestra. Ejemplo, la edad de un estudiante que ingresa a la universidad, el color de su cabello, su estatura y su peso. Variable estadística. Variable estadística, característica, sería el objeto de estudio, ¿no? Un ejemplo, población, conjunto de individuos sobre el que se realiza el estudio. Y la muestra, un subconjunto de la población. Dentro de las variables estadísticas tenemos a las variables cualitativas, características no numéricas como el color de ojos, las variables cuantitativas, características numéricas, dentro de ellas tenemos a las discretas, esta toma valores enteros o números de hermanos, como ejemplo. Continua, puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo o unión de intervalos, como el peso de las naranjas de un árbol, ¿no? Variable estadística, definición de la variable. Variable, característica de interés de los miembros de una población que toma distintos valores. Cualitativas, sus valores corresponden a conceptos, atributos o cualidades que no son medibles. Cuantitativas, son medibles. Sus valores corresponden a números reales. Entre ellos tenemos a las discretas, solo toman algunos valores reales, y a las continuas toman infinitos valores de un intervalo de números reales. O sea, los datos se van almacenando constantemente, ¿no? Todos los valores se van anotando. Muy bien, vamos a ver este primer video. Variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. Nominales y ordinales discretas continuas. A ver, vamos a iniciar un momento. $14. Ahí está. A ver, iniciamos. 14 minutos. Entonces, a los 6, ¿no? Los 6 de 25, los 6. Quiero ver orden por aquí, por favor. Mire, esto, cochinera, donen, tiran, noticias. Bien, jóvenes, vamos retornando. Ese tipo de objetos siempre tiene un desorden aquí, ¿vale? Siempre, es más desastroso. Muy bien, avanzamos. Datos estadísticos. Valor de variable asociada a un elemento de una población o muestra. Este valor puede ser un número, una palabra o un símbolo. Ejemplo, José Hernández ingresó a la universidad a la edad de 23 años. Su cabello es café, mide 1,80 m y pesa 83 kilogramos. Estas 4 piezas de datos son valores de las 4 variables aplicadas a José Hernández. La pantalla está negra, debe ser tu internet, Joao.
Tu internet, debe ser tu internet. A ver, vuelve a ingresar. Muy bien, avanzamos. Datos estadísticos. Datos. Entonces es tu internet. Estamos en datos estadísticos. Bien, datos. Características o números que son recolectados por observación. No son otra cosa. A ver, un momento, está ingresando. Bien, datos, características o números que son recolectados por observación. No son otra cosa que el producto de las observaciones efectuadas en las personas y objetos en los cuales se produce el fenómeno que queremos estudiar. Los datos estadísticos pueden ser clasificados en cualitativos, cuantitativos, cronológicos y geográficos. Datos estadísticos, datos cualitativos. Cuando los datos son cualitativos, la diferencia entre ellos es de clase y no de cantidad. ¿Correcto? Clase y no de cantidad. Ejemplo, si deseamos clasificar los estudiantes que cursan la materia de estadística por su estado civil, observamos que puede existir solteros, casados, divorciados, viudos y en proceso de casado. Avanzamos. Datos cuantitativos. Cuando los valores de los datos representan diferentes magnitudes, decimos que son datos cuantitativos. Ejemplo, se identifican las estudiantes del colegio Lorencita Villegas de Santos. De acuerdo a sus notas, observamos que los valores nota representan diferentes magnitudes. Avanzamos. Muy bien, ¿qué es la toma de datos? Vamos a ver qué es la toma de datos. 1. Toma de datos. Es la obtención de una colección de datos por medio de encuestas, preguntas, sondeos, etc., que no han sido ordenados numéricamente y que dicha información se extrae al azar, es decir, de tal forma que cada miembro de la población tenga la misma oportunidad de ser elegida o seleccionada. Métodos para obtener datos. Tenemos el censo. Se entiende por censo aquella enumeración que se efectúa a todos y cada uno de los caracteres componentes de una población. Algunas veces es posible y práctico examinar a cada persona o elemento de la población que deseamos describir. A esto lo llamamos una numeración completa o censo. Utilizamos, el muestreo, cuando no es posible contar o medir todos los elementos de una población. Encuesta. Se entiende por encuesta las observaciones realizadas por muestreo, es decir, son observaciones parciales. El diseño de encuestas es exclusivo de las ciencias sociales y parte de la premisa de que si queremos conocer algo sobre el comportamiento de las personas. ¿Por qué debemos organizar y clasificar los datos estadísticos? A ver, ¿cuál es la importancia? Muy bien, en el trabajo estadístico siempre se dispone de muchos datos que definitivamente tienen que ser clasificados, ordenados y presentados adecuadamente, de tal manera que facilite la comprensión, descripción y análisis del fenómeno estudiado y obtener conclusiones válidas para la toma de decisiones. Pasos para la organización y clasificación de datos. La organización y presentación de los datos estadísticos supone realizar los siguientes pasos.
tenemos a la evaluación crítica y crítica, a la codificación, clasificación, dentro de ellas está el procesamiento y tabulación de datos y la presentación de los datos. Ejemplos. Cuadro 1. Hábito de fumar, según sexo de los clientes, entendidos en el autoservicio Metro. Chiclayo, junio 20, agosto 2012. ¿Qué, cómo, dónde y cuándo? Aquí están las preguntas. ¿Qué clientes atendidos? ¿Cómo por hábito de fumar según el sexo? ¿Dónde es? O sea, el autoservicio Metro Chiclayo. ¿Y cuándo? Fecha. ¿En qué año y mes? Otro ejemplo. Continuamos. Valoración de un cuadro estadístico para variable cuantitativa continua. Preguntas. ¿Qué tipo de variable se estudia? ¿Cuál es su escala? B. Organice los datos de una distribución de frecuencias e interprete. C. Presente el cuadro estadístico. D. Elabore gráficos adecuados a la variable. E. Donde tiene los datos a acumularse. F. ¿Qué porcentaje de personas son mayores a 62 años? G. ¿Qué porcentaje de personas tiene a los 40 años? Muy bien, y ahora vamos a entrar ya a algo bien práctico, que es la tabla de frecuencias. Ya hemos visto cómo se obtienen los datos, ¿no? Se hacen preguntas, se usan encuestas. Tabla de frecuencia. La tabla de frecuencias o distribución de frecuencias es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas ordinales. La tabla de frecuencias es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se representan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos como este. Frecuencias. Tenemos aquí a X como variable estadística que toma los valores X1, ¿no? Y distintos, son varios. A N como la muestra de datos. Continuamos. Tenemos a la frecuencia absoluta, que sería el número de veces que se repite el dato. La frecuencia relativa, que sería la frecuencia absoluta dividida por el número total de los datos. La frecuencia absoluta acumulada, que sería la suma de frecuencias absolutas de datos inferiores o iguales, una vez ordenados los datos en forma creciente. Luego está la frecuencia relativa acumulada, sería frecuencias relativas de los datos inferiores o iguales, una vez ordenados los datos de forma creciente. Muy bien, y ahora acá tenemos la primera tabla de frecuencia, que sería tabla de frecuencias para variables discretas. Bueno, antes hemos visto, habló sobre las tablas de frecuencias, ¿sí? Discretas y continuas. Ahora vamos a ver un video para ver cómo se elabora esta tabla. ¿Correcto? A ver, vamos a copiarles por acá. Listo, entonces iniciamos con este primer video. Tabla de frecuencia, variable discreta. Tiempo de duración, 12 minutos. Listo, iniciamos